mismo poder que resucitó a Cristo viviendo en ti. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Estamos en una serie que el título es El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y muy pocas veces se trata el tema del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es que queremos enfatizar para que nosotros estemos completamente claros, porque sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros no vamos a poder hacer nada ni como iglesia ni como creyentes. Entonces, por eso es que es muy importante hablar del Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que son detalles del ministerio del Espíritu Santo, pues en la iglesia son debatidos y hay discusión sobre ellos y hay mucha confusión también. Y uno de estos temas que más confusión causa es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay confusión de que si esto sucede una vez y que sucede más de una vez. Y la realidad es que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en varios pasajes, y no tenemos tiempo para hacer esto. Si usted quiere conocer más de esto, pues puede visitar una de nuestras estaciones de vida. Y queremos hablar nosotros de la realidad del bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña, en particular en el Nuevo Testamento, que los nuevos creyentes son bautizados al ellos llegar a tener un encuentro personal con Jesús, al ellos recibir por fe la gracia de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, y arrepentirse de sus pecados y convertirse a vivir una vida de fe. Pues dice la Biblia que somos bautizados en el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el tiempito que tenemos juntos aquí. Los apóstoles enseñaron que este era un evento único, no solamente en la Biblia, sino que también tenemos los recursos históricos de los escritos que nos dicen que estaban ellos predicando un bautizo del Espíritu Santo. Y nosotros vemos también que para nosotros es parte de nuestra realidad espiritual. Pero la pregunta surge: ¿qué quiere decir exactamente ser bautizado en el Espíritu Santo? Para las personas que vivían en el periodo contemporáneo del comienzo de la iglesia, o lo que se llama el tiempo de la iglesia primitiva, 4 elementos resistieron la prueba del tiempo y son vistos como puntos fijos en el mundo en que vivimos. Y estos 4 elementos son el agua, el fuego, la tierra y el viento. Y es interesante porque a través de la historia, todas las religiones tratan con esos asuntos de estos 4 elementos. Y el cristianismo tiene mucho que decir desde el punto de vista del Espíritu Santo en cuanto a estos 4 elementos. Y estos 4 elementos tienen una característica común. Y adivinen cuál es. Uno puede ser bautizado en agua. Uno puede ser bautizado en fuego. Uno puede ser bautizado en tierra. Y uno puede ser bautizado en viento. Entonces, ¿qué quiere esto decir para nosotros? Porque muchas veces en la iglesia hoy en día se habla por arribita de estos temas profundos, pero nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que quiere decir esto para nosotros. Para las personas que vivían en otro tiempo, porque nosotros aquí en el siglo XXI somos ya súper sofisticados. A nosotros no hay quien nos venga con un cuento, porque lo conocemos todo, ya lo sabemos todo. Y las computadoras, pues lo que yo no sé, se lo pregunto a Google. Y si Google no sabe, se lo pregunto a Alexa, y esa sí que sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros creemos que somos expertos en materias de lo espiritual, y en realidad no sabemos nada. Y pensamos que la gente que iban antes que nosotros eran más simples, eran más supersticiosos. Y cuando se habla de estos asuntos de ser bautizado en el Espíritu Santo, pues es igual que hablar de la gente que creían en magia y que creían en duendes y que creían en dragones. Bueno, pues vamos a creer en el bautizo del Espíritu Santo también. Pero esa no es la realidad bíblica que nosotros entendemos. Nosotros vemos que en el antiguo universo los humanos pensaban que
el cielo y la tierra habían surgido del agua. Pero lo increíble es que hoy los súper sofisticados humanos de hoy, según la evolución y la teoría que eso implica, piensan que también surgimos nosotros ¿de qué? De una materia líquida primordial, un fango bañado en agua, que ¡pum!, de ahí salimos nosotros, un renacuajo. O sea que nosotros encontramos que el primer elemento es el agua. Y no nos sorprende que la vida cristiana comienza en el agua. El ministerio de Jesús comenzó en el agua. El ministerio de Juan el Bautizador comenzó en el agua. Y entonces vamos nosotros a hablar del bautismo en agua para el arrepentimiento. A ver, digan ustedes, bautismo en agua para el arrepentimiento. No quiero que se les vaya. Bautismo en agua para el arrepentimiento. Y entonces nosotros encontramos que este concepto de bautismo, de bautizo, y déjame hacer una cosa bien interesante. Cada vez que la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo, usa un verbo. Somos bautizados. O sea, que hablamos del bautismo, pero en la Biblia solo aparece ser bautizados, el verbo en el Espíritu Santo. Que no quiero meterme en eso, pero para que ustedes tengan de que es una actividad, que es una acción. Y quiero que ustedes entiendan que es algo, un proceso, es que siempre está andando. Y encontramos aquí en Marcos, y Marcos, dicho sea de paso, le voy a dar un avance. En enero vamos a comenzar un estudio de 4 meses en el libro de Marcos en las estaciones de vida. Así que ya pueden ir calentando los motores leyendo Marcos. Leímos hoy el primer capítulo, parte de él. Y este es el evangelio que se considera el más antiguo. Es un evangelio bien escueto, bien concentrado. Y comienza con Jesucristo y con Juan el Bautizador. Y comienzan bautizando. Es increíble que aquí aparece en este pequeño pasaje 5 veces aparece la palabra bautismo o bautizar. Y para nosotros no es común. Pero quiero que ustedes sepan que para el mundo antiguo, en la mayoría de las religiones usan un tipo de bautismo, de bautizar. La palabra bautizo viene del griego y quiere decir sumergir. ¿Ok? Sumergir. Así que si ustedes oyen de bautizo, por ejemplo, en la iglesia católica, es por aspersión, pero esa no tiene sentido ninguno decir que es un bautizo por aspersión, porque aspersión es simplemente tirar unas gotitas de agua así. En realidad la palabra bautizo es por sumergir, por inmersión, y aquí en nuestra iglesia precisamente porque es un acto que los adultos tienen que tomar, pues nosotros esperamos que un chico o una chica tengan 12 años para hacerlo, porque tiene que ser algo premeditado, pensado, algo que se hace a conciencia. Y lo cierto es que viene aquí y empieza la historia de Jesucristo con una profecía de que va a venir uno que va a predicar y que va a presentar al Mesías. ¿Y cómo se llamaba ese que vino? Juan el... Ok, nosotros decimos Juan el Bautista, pero en realidad, si vamos a ser nosotros más literales, es Juan el Bautizador. ¿Y por qué le decían Juan el Bautizador? Porque dice aquí que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Estaba bautizando y la gente iba a él para ser bautizados. En otras religiones, por ejemplo los hindús, desde siglos, ellos se bautizan en el río Ganges. Y tanta gente se bautiza que el río se ensució. Y tiran a los muertos ahí, los sumergen a los muertos. Y eso se ha convertido en un problema tremendo allá en la India. También los judíos usan lo que se llama el mikvah. El mikvah es, abren en unas tinas y en el templo los tenían allá afuera y los tenían en las sinagogas. Y hoy en día los tienen en diferentes lugares porque para los judíos cada vez que hay un cambio de vida, una estación, una etapa, pues eso hay que limpiarse, hay que purificarse. Cuando uno se casa, tiene que ser metido en esas tinas de agua. Cuando uno va a pasar una prueba, pues uno se presenta y se sumerge en agua. O sea que es un rito que para otros es muy común y para nosotros, lo interesante es que al comenzar Jesús su ministerio y al comenzar Juan el Bautista su ministerio, era muy importante el concepto del bautizo en agua
para arrepentimiento. Y nosotros hoy celebramos bautizo y vamos a celebrar otro más, según tengo entendido. Y la idea es que para nosotros el bautismo en agua, igual que el bautismo de Juan, es simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? Que representa algo. Representa algo. Por ejemplo, ustedes no saben que las señales que ustedes ven ahí, el stop sign es una señal simbólica. Y muchas veces si usted va a otro país y no conoce las señales, usted se va a escachar porque no va a conocer por dónde va. Porque son símbolos y significan algo. Si dice alto, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, es símbolo de una señal, de una acción que usted tiene que parar. ¿Ok? Entonces, el bautismo en agua es una señal, es algo simbólico. ¿De qué? De lo que sucedió en nosotros por medio de Jesucristo. Que somos, ¿qué? Muertos al pecado, sepultados, levantados en la resurrección con la esperanza de una vida en Jesús. Pero lo interesante es que eso es simbólico, pero tiene una realidad espiritual. La realidad espiritual, ¿quién es el que bautiza? El Espíritu Santo. Esa realidad espiritual se hace patente cuando, ahora es un símbolo, me meto en el agua, me salgo en el agua, estoy yo, me seco y se acabó. Pero un día yo voy a respirar mi último respiro de aire. Y ese día, eso que es simbólico, para mí se va a convertir ¿en qué? En realidad. Voy a morir, me van a enterrar, me van a levantar y ahí va a estar Jesucristo y los ángeles, la pachanga y la fiesta por toda la eternidad. Así yo lo creo. Yo espero que ustedes lo crean. Eso es lo que se enseña aquí. Esa es la realidad. Y esa realidad se hace patente en el Espíritu Santo. Esta promesa está garantizada gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y nos rendimos a Él, la promesa del Padre es que somos bautizados en el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos nosotros viendo en la Biblia, que somos sumergidos en el Espíritu Santo. Pero no solamente tenemos la realidad del bautismo en agua, sino que también la Biblia nos enseña que somos bautizados en fuego. ¿Cuántos de ustedes quieren ser barbecue? Somos bautizados en fuego para purificación. Es interesante que el pasaje este de Marcos, que es el más antiguo, aparece en los 4 evangelios. Aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparece de diferentes maneras. Y en Marcos solo dice que somos bautizados en el Espíritu. Pero en Mateo y en Lucas añade 2 palabras más. ¿Cuántos de ustedes saben qué cosa dice Juan 3:16? Enseguida es como apretar un botón y dice, bueno, para ver, le voy a tirar yo la bola. ¿Y qué quiere decir Lucas 3:16? Nos conocemos muy bien Juan 3:16, pero Lucas 3:16, ¿qué dice? Juan les habló a todos. Yo los bautizo, ¿con qué? Ya, eso lo sabemos porque lo dice Marcos. Pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ya lo sabemos. Él los bautizará, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y añade 2 palabritas más. Y fuego. O sea, que la Biblia nos enseña que vamos a ser bautizados en fuego. El apóstol Pablo, hablando en un pasaje en 1 Corintios 10, 1, 2, refiriéndose al pueblo de Israel que estaba en el desierto dando vueltas, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí está el inverso. Fueron bautizados ¿en qué? En agua, en el mar, y el pueblo entero fue bautizado en fuego, en la nube. ¿Qué nube? Dice que la presencia de Dios iba como una nube, y cuando venía la noche, la nube aquella parecía que era de fuego, porque era la nube de la presencia de Dios. Algo increíble para nosotros, pero algo muy real para ellos. Y entonces esto nos dice que la naturaleza también de lo que era el sistema del holocausto. ¿Cuántos de ustedes han ido a algún holocausto alguna vez? Pues yo he visto holocaustos de cuando hacemos un lechoncito y cuando hacemos, pero en realidad no son holocaustos porque no lo comemos. Holocausto es que se quema todo. Se quema todo. Entonces, en aquel tiempo, en el templo de Israel,
se hacían holocaustos. Y venía usted, Abner venía con su oveja, una oveja bien bella, bien linda, y venía ¿para qué? Y entonces la traía y entonces el sacerdote le decía, ponte la mano arriba. Y entonces tú le ponías la mano, Abner, arriba de la cabeza de la oveja y entonces, o el mismo que traía la oveja, Abner, o el sacerdote, degollaban a la oveja. ¡Bum! Y caía la oveja ahí, se desangraba, le quitaban la piel, le sacaban las entrañas, le cortaban algunas piezas y ¡pum! La ponían en el altar para holocausto. ¿Y qué le daban? Candela. Y así lo hicieron por siglos, hasta que llegó el Cordero de Dios, que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo pusieron en una cruz y lo clavaron. Y el velo del templo, ¿qué pasó? ¡Fum! ¿Por qué? Porque ya no había necesidad de nosotros llevar ningún animal, porque Dios entregó el Cordero perfecto. ¿Ok? Pero entienden ustedes, el fuego, Entonces dice Pablo también que nosotros experimentamos ese bautismo de fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica, esteriliza. Yo me acuerdo cuando yo era niño allá en Cuba, que mi abuela era como la enfermera del pueblo. Y entonces venían todo el mundo con sus medicinas. Y entonces ella es la que le ponía las inyecciones. Y yo, que siempre estaba mirando todo, que siempre estaban botando a nosotros para que no estuviéramos mirando. Que entonces venía ella y hervía todas aquellas jeringuillas y todas las agujas. Y entonces cada vez que iba a poner una inyección, ella tenía un reverbero de alcohol y pasaba por el fuego aquello, y después le metía el pinchazo y después pasaba por el fuego otra vez. Y a mí me encantaba aquello, la llama aquella. Yo ahora, después del COVID, tengo un hábito, y yo creo que hasta que me muera lo voy a tener, no sé cómo quitármelo. Cada vez que yo veo una máquina de esas, meto la mano y me echo el líquido. Donde quiera que vaya, en la funeraria, en el Walmart, donde quiera que voy, estoy yo. Y entonces ahora hay diferentes olores, diferentes tipos. Hay uno que se pega, Okay. Algunos de nosotros estamos más preocupados por nuestra limpieza de nuestras manos que por la limpieza de nuestra alma. Entonces, algunos de nosotros estamos más preocupados por los gérmenes que tenemos en nuestro cuerpo y no los gérmenes que tenemos en nuestro espíritu. Y entonces por eso es que necesitamos el fuego purificador del Espíritu Santo que cala hasta lo más hondo de nosotros. Yo no sé cómo la gente puede ser dentista, porque uno abre la boca y le sacan toda la mugre, todos los... Yo eso no lo puedo soportar, pero me alegro que me lo hagan. Okay, el Espíritu Santo hace eso en nuestro espíritu. Nos saca toda la mugre, todo el sarro espiritual que nosotros tenemos. Y entonces ese espíritu es el que nos purifica a nosotros. Y por eso es que necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, porque es un bautizo, una inmersión en fuego. Y para poder experimentar la limpieza total de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y la Biblia usa los términos de convicción, de arrepentimiento, de alumbramiento de pecado en nosotros para explicar la realidad de este proceso. El resultado es que somos cauterizados espiritualmente por el mismo Espíritu de Dios. Nos limpia, nos purifica, nos esteriliza y somos declarados limpios para Dios, porque Dios es santo. Y solo un ser santo puede presentarse delante de Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que ministra en nosotros para hacer eso. Es interesante también, y no tenemos tiempo para mirar mucho esto, pero ¿qué sucede a aquellos que no quieren ser purificados en el fuego del Espíritu Santo? Van a ser purificados en el fuego del infierno. Van a ser lanzados a un fuego que no para de arder. ¿Cuántos de ustedes creen en el infierno? Yo creo en el infierno. Un infierno literal, un infierno real, un infierno verdadero, de sufrimiento eterno.
en fuego. Ahora, seguimos nosotros. Ya hemos sido bautizados en agua, bautizados en fuego. Y ahora nos queda el bautismo en la tierra para juicio. Es cierto que en Génesis, en el capítulo 3, la palabra nos dice que del polvo fuiste tomados. Y algunas traducciones dicen de la tierra fuiste tomados. Y a la tierra volverás. A la tierra volverás. ¿Y cuántos de ustedes se pueden imaginar cómo sería uno ser sepultado en tierra en vivo? Y han habido casos de eso, yo lo he leído en Selecciones y un montón de otros reportes. Gente que han sido sepultados, claro, por gente criminales o tal vez por un terremoto, pero son sepultados en tierra. Ahí lo vieron en la Torre de Champagne, un montón de meses buscando gente ahí escarbando que estaban ¿qué? Sepultados en vida. ¿Ustedes se han imaginado cómo se puede ser uno sepultado en una cajita de madera? Yo no sé, se meten en una cajita de madera y después lo mandan 6 pies para allá abajo y sacan todo aquello y acabo yo aquí. Esa es la realidad. Te va a un cementerio y toda esa gente que están sepultados en tierra. Y en la Biblia, uno de los pasajes más extraños viene del apóstol Pablo, que tiene un montón de pasajes extraños, y lo encontramos en Romanos. Si usted lo busca ahí, Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 6 dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, a ver, amén, cuando conocemos al Señor somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo? Dice, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que nosotros somos bautizados en la muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Así que para aclarar, sumergidos en muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que hay un bautismo que es en tierra para juicio. Y la única manera que evitamos eso es cuando ponemos nosotros nuestra vida en Jesús y somos bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces somos bautizados espiritualmente con Él en su muerte. Y por eso es que yo no le tengo miedo a la muerte, porque cuando yo me muera, ¿qué va a suceder? Se va a abrir el cielo, me van a estar esperando con cornetas, con flautas, con tambores, con todo. ¿Okay? Eso es una creencia que tenemos nosotros porque el Espíritu Santo lo hace realidad. Y a mí me pueden meter en la caja, me pueden cremar, me pueden mandar como comida para los pescaditos. Pero ese no soy yo. Ese es el estuche que yo usé en esta tierra, este cuerpo. Mi espíritu ya fue sepultado en tierra. Y el Espíritu Santo nos levanta. Entonces, no solamente somos bautizados en estos 3 elementos, sino que queda el cuarto. Somos bautizados no solamente en agua, no solamente en fuego, no solamente en tierra, pero somos bautizados también ¿en qué? En viento. El bautismo o inmersión en el Espíritu es lo que confundió en Juan capítulo 3 al fariseo Nicodemo. Y Jesús le dijo, ¿no eres tú experto de la ley? ¿No eres tú padre de Israel? Y vienes tú con esta bobería. Y él dice, perdone Señor, pero es que yo no entiendo esto. ¿Tú no entiendes que tienes que nacer otra vez? No, ¿cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Yo soy un viejo. No, te equivocaste. Es un nacimiento que viene del Espíritu. Bueno, ¿y cómo es esto? Eso solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu se mueve como ¿qué? Miren, eso es Espíritu. El Espíritu se mueve como el viento. Ahora, cuando usted lee la Biblia en griego, el Nuevo Testamento, la palabra espíritu, ¿saben cuál es? Neuma. Neuma. Es más, es una palabra que tiene ese sentido de neuma. Neuma. Y la palabra viento, ¿cómo se traduce en griego? Neuma. Entonces Jesús juega con la palabra espíritu. Dice, el viento, el neuma, sopla de donde quiere y viene donde quiere. Y tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. El espíritu, el neuma, hagios, santo, es lo mismo. El Espíritu de Dios es Dios. Y Él obra
como Él quiere. Entonces nosotros encontramos que Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 5, que lo leímos ya al principio en la oración y que la semana pasada ese fue el texto principal nuestro, dijo, estén aquí, aguarden aquí en Jerusalén, no se vayan, porque viene la promesa y ustedes recibiréis, ¿qué cosa? Bueno, antes dice, recibiréis la promesa del Espíritu Santo. ¿Y eso sucedió cuándo? En el Pentecostés. En el Pentecostés ellos fueron completamente bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes saben que nosotros estamos continuamente sumergidos en el aire. A mí me gusta andar en el mar y yo me meto ahí con mi escafandra y mi tubito para mirar todos los pescaditos y todas las cosas. Y yo estoy sumergido en agua. Pero lo cierto es que ahora todos nosotros estamos sumergidos en aire. Estamos sumergidos en aire. Estamos rodeados de moléculas de aire. Y por eso es que el COVID nos causa tanto problema. ¿Por qué? ¿Ustedes no han visto el COVID? ¿Cómo se ve el COVID? Es un virus que le dicen el coronavirus. ¿Y por qué le dicen el coronavirus? Porque tiene un montón de pinchitos. Y esos pinchitos, entonces el virus ese anda volando por ahí. Y de pronto, pum, se mete por su nariz o se mete por su boca. Y entonces entra y baja por la tráquea. Y entonces entra y baja por los bronquios. Y en los bronquios empieza la coronita aquella a dar vuelta. Y empieza a buscar los alveoli. Los alveoli son unos receptores pequeñísimos que tenemos millones de ellos en los pulmones y son los que están absorbiendo ¿qué cosa? Oxígeno, 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 oxígeno. Y entonces son los que están también expulsando el carbón dióxido. Entonces eso pasa ahí. Y entonces viene el coronavirus y ¿qué hace? ¡Pap! Se pega con los pinchos esos a uno de los alveolis y ¿qué sucede? Ese quedó. Pero tenemos millones. Pero entonces el COVID, ¿qué hace? No, hey, vengan más. Y empieza a reproducirse. Y al final, ¡pum! Ahí quedamos nosotros. No podemos respirar. Usted sabe, yo cuando estaba en la escuela, yo era un poco, bueno, déjenme no decir lo que yo era. Entonces yo cogía y me ponía una liga. Y me la ponía bien duro, así en el dedo. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted se pone un torniquete así con una liga bien dura en el dedo? Pero yo esperaba que se pusiera negro. Y dice, mira maestra, niño, no hagas eso, que el dedo se va a caer. ¿Por qué se pone negro? Decimos por la falta de circulación. ¿Por qué? Porque no llega la sangre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva la sangre? Oxígeno. Estamos sumergidos en aire. Hasta la última molécula de su cuerpo tiene oxígeno. Porque si no se muere. Ahora, así es el Espíritu. Así es el Espíritu. Nosotros cuando venimos a Jesús somos bautizados, sumergidos. Todo nuestro ser, hasta la última molécula, es sumergida en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que pasa. Y un día voy a conocer, pero no creo que van a estar ustedes para yo explicarles. Pero la realidad es que somos llenos del Espíritu Santo. Y aunque esto es algo simbólico en la explicación que le damos, es una pero muy real realidad que sucede en nosotros por fe. Por fe creemos que somos bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y esto es una realidad espiritual y esto es una gran bendición. Ahora, el problema que tenemos nosotros, que hemos sido sumergidos, es que también estamos sumergidos en otro elemento, que no es ni agua, ni fuego, ni tierra, ni viento. Y es el elemento de nuestra cultura o el mundo, o lo que Pablo llama la carne. En ese mundo estamos nosotros ahora sumergidos. Y por eso es que estamos nosotros sumergidos en las redes sociales. Porque ya no estamos hablando de que la gente enciende en las redes sociales un minutico. No, estamos hablando de que estamos sumergidos. Dicen que el niño promedio se pasa 6 horas en la computadora bobeando.
Estamos sumergidos en la pornografía. Donde quiera que usted mire, el pastor Mike Belelli y yo estamos haciendo un estudio que queremos presentar, porque la necesidad es grandísima. Hombres y mujeres sumergidos en pornografía. Estamos sumergidos en vicios. No tengo el tiempo para contar el catálogo de todo lo que nosotros nos está inundando. Y tenemos que dejar todo ese elemento sucio, porque estamos sumergidos en pecado, aún después de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo y después seguimos nosotros sumergidos en toda esta basura. ¿De qué importa que usted se ponga la máscara y se ponga el antiséptico y haga todo eso, y después usted va a entrar y va a meterse en un lugar donde está el virus del COVID por todos lados? Entonces eso es lo que nos sucede a nosotros, que estamos bautizados espiritualmente en el Espíritu de Dios, pero vivimos en un mundo que está en contra de todo aquello. Y entonces el problema es que nos gusta. Que nos gusta. Como el niño que no le gusta bañarse, como el adulto que no le gusta ir al dentista, como aquel que no quiere ser limpio. Entonces, y nosotros... Usted imagínese que usted esté en un supermercado y venga alguien al lado y diga, ¡ah! Así somos nosotros espiritualmente. En eso vivimos. Entonces, ¿quién decide? El Espíritu Santo hace todo lo posible para nosotros poder vivir una realidad totalmente sumergida en Dios. Piensa en los beneficios que Él nos da cuando estamos completamente influenciados y manejados, sumergidos en Dios. El problema es que no podemos estar sumergidos en ambos. No podemos estar sumergidos en el mundo y estar sumergidos en el Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no vemos nada? Y es no porque Dios no nos haya sumergido, es que nosotros no nos hemos limpiado. Tenemos nosotros que pedirle perdón a Dios, tenemos que arrepentirnos. Dios está esperando por nosotros. Muchos de ustedes ya han sido bautizados en agua, muchos de ustedes ya han sido participantes de la gracia de Dios y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pero seguimos nosotros ¿qué? Sumergidos en el mundo. Tal vez hay aquí personas que están completamente sumergidas en el mundo y nunca le han dado a Dios la oportunidad de venir y cambiarlos. Nunca usted ha puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Nunca usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el bautizo del Espíritu Santo es una vez y dura una eternidad. Y de la misma manera en que estamos sumergidos en el aire, estamos sumergidos en el viento sagrado, que es el Espíritu Santo, hasta la última molécula de nuestro ser. Pero nosotros somos los que le tenemos que dar permiso. Y por eso es que yo le voy a pedir a ustedes que se levanten y mediten. Quiero que se pongan de pie porque esto es algo que hay que tomar una decisión. Yo estoy orando para que la iglesia completa experimente la bendición de la realidad de lo que es ser sumergido en el Espíritu Santo. Me gusta mucho la imagen que aparece en el boletín de hoy. Vemos un hombre sumergido. Un hombre sumergido, una mujer sumergida. Nosotros como iglesia, usted se imagina la iglesia bautista Peters Road sumergida en el Espíritu Santo. Yo no sé cómo eso luce, pero te puedo decir que debe ser maravilloso. Pero eso tiene que empezar en mí. Si Dios te está llamando a eso, ¿sabe cuál es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Él comienza el proceso de expresar cómo somos sumergidos. Si usted anhela ese Espíritu de Dios tomando completo control y sumergiéndolo a usted completamente en Él, y usted siente que el Espíritu le está mostrando todos los pecados que usted tiene en su vida, ahí donde usted está,
abra su vida al Señor, arrepiéntase y dígale: Señor, sumérgeme, sumérgeme. Si quiere, puede pasar aquí adelante. Si usted quiere esto con las ansias que yo lo quiero, venga aquí adelante, dé testimonio, diga: yo quiero ser sumergido en el Espíritu Santo. Yo quiero ser sumergido en el Espíritu Santo. No tenga pena, no tenga miedo. Porque ¿saben qué? Hasta que todos nosotros no estemos dispuestos a ser sumergidos completamente en el Espíritu de Dios, esta iglesia no va a experimentar ningún avivamiento, ni va a pasar nada aquí. Nosotros queremos cambiar al mundo y tiene que empezar nosotros siendo cambiados. Ahora, una de las cosas que tal vez a usted le dé pena venir: Dios respeta la privacidad de nosotros. Ahí donde usted está, si usted tiene miedo a venir, usted tiene pena, lo que usted sea, ahí donde usted está, dígale: Señor, sumérgeme. Y Él se encarga del otro. Dígale usted: Señor, yo me arrepiento. Señor, yo quiero ser limpio. Déjame de este mundo. Quita toda esta basura. Sumérgeme en tu espíritu. Sumérgeme en el gozo de tu espíritu. Sumérgeme en la bondad. Sumérgeme en todo lo que el Espíritu Santo trae a nosotros. Sumérgeme. Sumérgeme. Yo estoy orando por un avivamiento en nuestra iglesia. Y ese avivamiento comienza en mí y termina en el último que se bautizó hoy. Ese avivamiento es de nosotros. Y todos tenemos que ser bautizados, llenos del Espíritu Santo y manifestándolo a nuestra familia y a las personas a nuestro alrededor. Cada una de estas personas que viene aquí tiene el mismo anhelo que está en mi corazón. Ya yo estoy cansado de vivir lo que el mundo ofrece. Al final del cuento, el mundo no ofrece nada que sirva. Cuando uno tiene hambre, uno va a McDonald's y qué rico es. Pero uno no puede vivir del McDonald's. Hay gente que lo han tratado y ha sido... Nosotros queremos comida verdadera, queremos algo real, queremos lo que Dios prometió: el bautizo del Espíritu Santo. Señor, venimos delante de ti y en realidad, Señor, estamos igual que Nicodemos. Necesitamos más que una explicación. Necesitamos la experiencia de ir de muerte a vida. Señor, muchos de nosotros ya hemos declarado nuestra fe por ti y todos hemos sido, después de esa declaración, bautizados en tu Espíritu Santo. Pero qué triste es que nosotros hemos preferido seguir llenos de este mundo, de toda la basura que trae, y no nos hemos puesto a tu disposición. Señor, límpianos. Tú eres el Espíritu Santo. Dios no puede ver nada que no sea santo delante de Él. Y por eso es que tú tienes que limpiarnos. Tienes que hacer la purificación en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque por medio del agua somos bautizados en el arrepentimiento simbólicamente. Por medio del fuego somos purificados de todos nuestros pecados. Por medio de la tierra nosotros nos sepultamos junto con Jesucristo. Y cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Y Señor, estamos también sumergidos en el viento de tu Espíritu Santo. Estamos sumergidos de la misma manera en que estamos sumergidos en el oxígeno. Estamos sumergidos en ti. Señor, por fe nosotros clamamos a ti y te suplicamos que tú nos limpies y que tú hagas que ese bautismo del Espíritu Santo sea real en nuestras vidas. Y Señor, yo te pido que sea también real en nuestra iglesia. Bautiza a esta iglesia en tu Espíritu Santo, Señor. Esa es nuestra petición, ese es nuestro deseo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén.